Muy buenas noches, distinguido auditorio. La Escuela Posgrado Sofía, así como sus directivos, se sienten muy contentos y agradecidos con vuestra presencia. Como verán, es de vital importancia seguir incrementando nuestros saberes. De esta forma, esta noche tenemos como tema las reformas en materia penal sobre procedimientos de violencia contra la mujer. Un tema de mucha importancia en virtud de que en cualquiera de sus manifestaciones los actos de violencia representan un fracaso. Por ende, la violencia contra la mujer es pues una violación contra los derechos humanos. Nuestra conferencista es la doctora Eugenia Áviles Cordero. Antes de invitarla, vamos a conocer un poquito sobre su recorrido académico. Ella es abogada de los tribunales y juzgados de la República de Guayaquil, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena, magíster en Derecho Penal y Criminología, así como también tiene estudios especializados en Derechos Humanos y Género. Participó en audiencias públicas de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Experiencia profesional. Actualmente es coordinadora provincial de asesoría jurídica de Guayas. Jueza especializada contra la violencia a la mujer o los miembros del núcleo familiar del Cantón Durán del Consejo de la Judicatura, desde el 2013 hasta la actualidad. Experiencia académica. Está en diversas cátedras en solución alternativa de conflictos, oratoria forense, procesal internacional, género, sobre diversidad, interculturalidad. Ella es conferencista internacional, nacional en temas de perspectiva de género, violencia contra la mujer y diversidad. Asimismo, docente invitada en diferentes obras publicadas sobre el feminicidio y muchas otras obras. De esta forma, vamos a cederle el uso de la palabra a la doctora Eugenia Áviles Cordero. Doctora Eugenia, por favor, suyo es el auditorio. Tiene el micro apagado, me parece, la doctora. Doctora Eugenia. El auditorio es suyo, doctora. Creo que tiene problemas con el audio. Doctora Eugenia, ¿nos escucha?
Parece que tiene dificultades con el audio. Doctora Eugenia. Me parece que no se escucha. Doctora Eugenia. Doctora Eugenia, ¿nos logra oír? Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? Ahora sí. Sí, doctora, te escuchamos. La escuchamos. No les logro escuchar. Hola. Nosotros la escuchamos, doctora. ¿Quién nos escucha? Sí, le acabo de registrar el retorno. Muchísimas gracias a la doctora Isabel que me confirma. ¿Me avisan en qué momento puedo iniciar? Sí, ya, doctora, usted ya está invitada para dar inicio. Muchísimas gracias. Primero, quiero agradecer de manera muy fraterna a la Escuela de Posgrado Sofía. Para mí, la República de Perú es una patria hermana. Ecuador y Perú estamos tan cerca, tenemos en población las mismas características. Nuestra cultura tiene un mismo origen. Sentirnos a gusto de poder compartir estos espacios académicos es una de las tantas actividades enriquecedoras entre nuestras patrias queridas. Desde mi parte, desde Guayaquil, Ecuador, quiero extender un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, agradecerles de una manera muy grata esta oportunidad de poder compartir en esta noche y contarles un poco de lo que sucede en el Ecuador en lo que respecta a la materia de violencia contra la mujer o los miembros del núcleo familiar. Me han pedido que inicie esta exposición explicando la importancia de este tema. Y bueno, yo les quiero comentar que la importancia va a radicar desde una arista jurídica, desde el cumplimiento de los convenios internacionales de derechos humanos. Tenemos la Convención Belén do Pará, Convención Interamericana para erradicar la violencia contra la mujer. Tenemos la Convención, la CEDAW, por sus siglas en inglés, Convención Interamericana para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces, Ecuador no podía ser ajeno de este cumplimiento de compromisos internacionales de derechos humanos en lo que respecta a el combate de todas las formas de discriminación y de violencia contra la mujer. Ahora, vámonos a otra parte, a la parte social, a la que le interesa a la comunidad. El tema de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar ha sido por las Naciones Unidas declarada una pandemia.
Ecuador no puede ser ajeno al mensaje internacional en lo que respecta al cese de estas conductas violentas, al cese de todo ataque contra la dignidad, contra la integridad que le asisten a las mujeres. Es por eso que hemos empezado como país con la innovación en lo que va a ser aspecto jurisdiccional desde el año 2013, un poco reciente en relación a toda la historia normativa. Vamos a encontrar que tenemos habilitadas unidades judiciales especializadas para tratar las infracciones de violencia contra la mujer. Dejamos esa parte administrativa de depender del Ejecutivo porque se lo trataba a través de las comisarías. En la actualidad tenemos jueces especializados que pueden abordar estas infracciones. Yo puedo en este momento empezarles a proyectar la presentación. Les rogaría que de parte de la escuela me dejen compartir la pantalla para poder ir haciendo el manejo de esta charla. En primer momento les había pedido que me ayuden con la presentación, pero la puedo proyectar. Bueno, esto es en sí lo que debemos considerar como los dos puntos importantes que en lo que respecta a la violencia contra la mujer debemos considerar: sociedad en general y esta comunidad jurídica. Pero ahora sí, vamos al tema que les he ofrecido tratar. Y es las reformas en materia penal para el procedimiento de infracciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar. En la introducción les contaba a manera de detalle qué es lo que había pasado, pero ahora quiero recopilar la normativa como un breve antecedente. Tenemos que en 1980 Ecuador firma la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. Esto comienza, sí, señoras y señores, en 1980. En 1995, Ecuador se adhiere a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la convención denominada Belém do Pará, por la ciudad en la que se firma. Esto es en Brasil. Luego, somos firmantes de la Plataforma de Acción de Beijing. Y es estos cuerpos normativos de carácter vinculante y de cumplimiento inmediato para el Estado la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, conocida en el Ecuador como la Ley 103. Pero aquí hay que mostrar las realidades, hay que explicar por qué es tan importante esta evolución normativa. Con la Ley 103 teníamos ya un avance, la definición de violencia intrafamiliar. Se decía que era aquella práctica denominada acción u omisión que cause dolor físico, perturbación emocional o que sea un ataque contra la integridad sexual de la mujer. Y teníamos en un articulado la denominación de cada una de estos tipos de violencia. Luego comienza de manera más especial, por decirlo de una manera sencilla, a aparecer los estudios y se determina que estos tipos de violencia, ojo que aquí hay que hacer un paréntesis, con la ley 103, estaban dentro del capítulo de las contravenciones penales. No había una especialidad en el Ecuador. Aquí hay que hacer un señalamiento muy en especial. Teníamos desde el año 80 una convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Teníamos en el 95 una convención que obligaba a prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, pero todavía nuestro cuerpo normativo era como una infracción común y silvestre dentro de la materia penal. Sigue evolucionando Ecuador, no nos quedamos ahí y es la gran fortuna en lo que respecta a este tipo de infracciones. En el año 98 existe la reforma de la Constitución
vamos a una asamblea constituyente y aparece por fin ya reconocido como garantía constitucional el derecho a la integridad personal y una vida libre de violencia, la igualdad ante la ley y la no discriminación. Esto 3 años más tarde de que en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia, Ecuador ya lo había pactado. Pero bueno, por lo menos lo conseguimos. No hay que ser pesimistas. El avance jurídico estuvo. En el 2008 sí ya viene totalmente un cambio en lo que respecta a la violencia contra la mujer. Aquí ya aparecen los derechos de libertad. Ya por fin tenemos como mandato constitucional la protección especial a las víctimas de delitos sexuales, de violencia de género. Y por fin tenemos como garantía el principio de no revictimización. Tenemos, ahora sí, como compromiso estatal, política pública, la erradicación del sexismo y el machismo. Y así también, como debe esperarse, las prácticas discriminatorias. Y bueno, aquí es donde empieza a jugar mucho lo que es el aspecto político para presionar y erradicar esta pandemia. Y a través de la prohibición de acceso a cargo público a quien sea un deudor de pensiones alimenticias, para que ustedes vean cómo se va sociabilizando el tema, se va a mezclar, por un lado, lo que es la tutela a niños, niñas y adolescentes con lo que va a ser la violencia, por decirlo de una manera rápida, de género. Pero bueno, es parte de lo que tenemos en la normativa y yo se los tengo que comentar para que conozcan un poco qué es lo que está pasando en el Ecuador. Y va también a tener la prohibición de acceso a cargo público a aquella persona que haya sido declarada responsable de delitos sexuales o de violencia de género. Aquí es lo que yo pienso que comenzó a ser el cumplimiento por parte del Ecuador ya de las dos convenciones anteriores, porque con el Código Orgánico Integral Penal se tipificó 3 tipos de violencia. Aquí ya no teníamos que depender del Código Penal en el catálogo de contravenciones penales. Aquí ya por fin tenemos las contravenciones especiales que van a ser violencia física, violencia psicológica. En lo que respecta a la violencia sexual, esta se quedó en el rango de delitos, como también ocurre con la violencia física y psicológica, y vamos a incluir como tipo penal al femicidio como delito. El año 2020, producto de una reforma que sufre el Código Orgánico Integral Penal, ya tenemos un procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Esta exposición se va a concentrar en el procedimiento unificado, especial y expedito, porque desde un ámbito académico y desde un ámbito jurisdiccional es importante abordar este procedimiento, porque hemos reconocido el avance normativo en el Ecuador. Sabemos que ya tenemos una constitución y unas infracciones, pero a través de este procedimiento podemos dejar establecido los pequeños hierros que comete el legislador cuando lo crea. Y voy a explicarles el por qué. Tiene sus ventajas, pero no deja de tener muchas fallas. Y eso es lo que quiero evidenciar desde una parte técnico-jurídica. Y como les decía, en Ecuador desde el año 2013 tenemos los denominados jueces de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Son estos los que van a tener que tratar estos procedimientos penales. Para los delitos, como les mencionaba, violencia física, psicológica o sexual, vamos a tener que ser un abordaje del procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento. Ojo, para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Lo que es el femicidio y las infracciones contra la integridad sexual o reproductiva
que son un catálogo diferente de lo que es la violencia sexual, se van a mantener en un procedimiento ordinario. ¿Qué es lo que pasó? La justicia especializada, desde el año 2020, con las reformas que nos deja el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, le adjudica la competencia de las infracciones contra la integridad sexual o reproductiva a jueces y juezas de violencia, bajo la visión de que son jueces especializados, son jueces con perspectiva de género y que esto les va a ayudar en la sustanciación de este tipo de infracciones. Lo personal, el legislador lo único que hizo fue dar especialidad a la justicia. Unas infracciones que son propias del derecho penal, pero por la naturaleza del bien jurídico, que es la integridad sexual, se lo ha adjudicado a lo que son las unidades de violencia. Y bueno, como les ofrecí, esta exposición se va a basar en el procedimiento unificado y especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Y aquí vamos a empezar a señalar cuáles van a ser los principales problemas en este procedimiento. Primero, les anticipo. Puedo atreverme a mencionar que el legislador se queda en deuda con el movimiento de mujeres, que es realmente quien ha estado en la lucha constante de la reivindicación de derechos y el cumplimiento de Ecuador de los convenios internacionales en lo que respecta a la violencia contra la mujer. ¿Y por qué se queda en deuda? Les anticipo. Porque este procedimiento que tiene este nombre tan extenso, unificado, especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, lo que hace es responder a lo que en su momento les mencionaba, al mandato constitucional, porque tenemos como una garantía que le asiste a las víctimas la adopción de mecanismos para la reparación integral y que sus procesos en el cual se juzguen estas infracciones sean expeditos. Sin embargo, cuando revisemos este procedimiento que en esta noche voy a tratar, voy a tener que concluir que es lo mismo que un procedimiento ordinario. Se va a componer en tiempos y en las etapas procesales del procedimiento ordinario, lo que me permite establecer la idea de que el legislador lo que hizo fue político el tema, adjudicó un procedimiento especial que realmente no existe. Sí tiene sus particularidades, sí tiene sus ventajas, se incluyen temas muy interesantes como es la justicia restaurativa, pero en el esquema procedimental es lo mismo que un procedimiento ordinario. Y esto va a arrancar desde el numeral 1 del artículo 651.1. Es punto 1 porque es una reforma que va a aparecer con la vigencia del COIP de junio del 2020. Por eso es esta nomenclatura especial. Y bueno, comienza diciéndonos el procedimiento que está dentro de este capítulo y se va a aplicar con las siguientes reglas. Primero, vamos a notar que si bien es un procedimiento especial para los 3 tipos de violencia, física, psicológica y sexual, nos va a establecer que este procedimiento se usará sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones comunes en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, cuando se trate de violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Aquí está la primera evidencia de cómo procedimentalmente tenemos un mismo proceso, solo que con nombres distintos. Esta conferencia no quiero que sea concebida como una crítica al Ecuador. Ojo, esto es una alerta, porque cuando ustedes estén en sus estudios propios para mejorar el sistema procesal para estas infracciones, puedan tomarnos como ejemplo lo que yo espero que en su momento Ecuador corrija.
Entonces ustedes ya van advertidos de estas particularidades con las que se pueden encontrar víctimas, procesados y, claro está, el operador de justicia. Entonces, ya sabemos, por eso en la primera lámina les hacía el análisis. El de la infracción de integridad sexual y el femicidio se van a quedar en procedimiento ordinario. Pero cuando se trate de violencia sexual, vamos a utilizar las reglas de este catálogo de infracciones que nos conlleva también la aplicación del procedimiento ordinario. Recuerden, instrucción, etapa de evaluación y preparatoria de juicio o intermedia, como ustedes creo que le denominan, y por último, una etapa de juicio. ¿Qué más? Nos va a establecer en el tema de la competencia, y aquí sí la competencia se vuelve funcional. En lo que es la instrucción hasta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, llamada etapa intermedia también, va a ser conocido por la unidad judicial, por la unidad especializada de violencia contra la mujer o los miembros del núcleo familiar. Es decir, es el juez especializado quien va a conocer estas actuaciones especiales que va a realizar la fiscalía. Es este juez especializado quien va a sanear el juicio, lo va a evaluar, lo va a preparar y lo va a remitir al tribunal. Pero el juez especializado no juzga. El juez especializado no aplica la valoración de la prueba con perspectiva de género. El juez especializado no dicta la sentencia respondiendo a los parámetros de género que nos impone la Corte Interamericana. Esto lo va a realizar el juez de Tribunal de Garantías Penales. Y es aquí donde una vez más puedo evidenciar que la especialidad solamente es una parte. Porque quien va a dictar la sentencia para todas las infracciones de violencia, quien va a dictar la sentencia para las infracciones contra la integridad sexual y para el delito de femicidio, es un tribunal de garantías penales, que si bien tiene la competencia para pronunciarse en todo lo que respecta a las infracciones de acción pública en materia penal, no tienen esta especialidad que exige el tratado internacional y que la propia Constitución ha determinado. Bueno, también es importante que vamos haciendo un mix y va a disponerse desde una parte de política pública, que sea el Consejo de la Judicatura, quien es el ente administrativo de la función judicial, quien tenga que crear oficinas técnicas para que existan profesionales en medicina, psicología y trabajo social. Esto es propio de lo que tiene que ver con el abordaje integral a este tipo de infracciones, porque si bien tenemos la especialidad, tenemos la infracción, vamos a tener que permitir el auxilio de este perito especializado, porque también caeríamos en el mismo error, tener justicia especializada, pero no tener quien investigue que sea especializado. Ya hemos superado que estas investigaciones estén a cargo únicamente de la Policía Judicial y se van a trasladar en profesionales a los cuales se van a llamar los miembros de las oficinas técnicas. Bueno, esto también va a estar trasladado en política pública a lo que es la Defensoría, porque esta institución tiene la obligación de brindar un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y sobre todo gratuito en todas las etapas del proceso. Aquí, si bien tenemos un derecho de la víctima de abandonar el proceso en cualquier momento, la Defensoría tiene la obligación de asistir, de patrocinar a la víctima en todas las diligencias que ésta así decida participar. Y claro está, no podemos dejar de lado las exigencias de Corte Interamericana trasladadas por control de convencionalidad y, como lo mencioné desde el inicio, por tratados internacionales, la obligación de actuar con el principio de debida diligencia. Y es bueno mencionar el principio de debida diligencia. Aquí tenemos las partes ya interesantes del procedimiento.
¿Por qué? Porque recordemos debida y diligencia, la obligación de investigar, la obligación de procesar, la obligación de sancionar y la obligación de reparar. El Estado no gana nada con que se activen las causas y quede ahí. No se trata de esto determinarlo únicamente en que el Estado está receptando denuncias y está sancionando. Al Estado, por cumplimiento de principio de debida y diligencia, lo que le interesa realmente para que dentro de la comunidad internacional de derechos humanos sea tolerable su actuar, es que se encargue de la reparación. La víctima lo que gana y la víctima lo que debe merecer y su derecho constitucional y propio de la normativa es el de acceder a la reparación. Al igual que en las otras infracciones, devolver a una persona a su estado anterior es algo muy complejo. Mucho más en este tipo de infracciones que van a estar ligadas a destruir la integridad psicológica y sexual. Es el bien jurídico de la integridad física, psicológica, sexual lo que se protege, pero es conocido a través de los expertos que la afectación de índole, de naturaleza sexual para una víctima es muy, pero muy difícil lograr regresarla a su estado anterior. Sin embargo, aquí es la parte importante cuando se menciona a la debida diligencia, es que se obliga al Estado que a través de la sentencia se establezca los mecanismos de reparación integral. Y esto ya lo vamos a revisar cómo funciona. Poco a poco vamos siguiendo paso a paso este procedimiento especial y unificado que tenemos regulado. Y continúa nuestro código estableciendo lo siguiente. Tenemos la obligación jurídica de denunciar por parte de la policía, sistema de salud y sistema de educación. La víctima tiene la legitimación activa de presentar la denuncia en cualquier momento. Ustedes me van a decir, esta es una infracción totalmente de acción pública, cualquier persona que la conozca la puede denunciar. En el caso de violencia, me parece que el legislador hizo muy bien al abrir el abanico y permitir que cualquier persona que conozca del hecho lo pueda denunciar. Y esto va a tener una vital importancia en una mención especial, porque les va a garantizar la reserva, de la denuncia y también les da la garantía de que de cumplir con esta obligación de denunciar, esta no se podrá calificar de maliciosa o temeraria. Importante, estimado auditorio, porque en las infracciones de violencia, por lo general, vamos a tener un carácter fundamental y que hay que dejarlo establecido. Es el ciclo de violencia. Y el ciclo de violencia va a afectar a la víctima y también va a abrazar a los familiares y a los dependientes. Vamos a tener personas cercanas a la víctima que les va a causar preocupación, les va a causar incluso hasta temor lo que pueda ocurrir con la vida de la víctima y van a presentar la denuncia. Esta facultad de no calificarse la denuncia como maliciosa o temeraria va a ayudar ¿para qué? Para que las personas denuncien sin temor, para que las denuncias de las familiares de la víctima se presenten y no se vaya a correr el riesgo de que de aquí a mañana puede ser que esta víctima se reconcilie con su agresor y yo que fui a presentar la denuncia para tutelar sus derechos me quedé con el problema. Esto considero que es el espíritu de la norma y para este tipo de infracciones están muy bien, porque les permite a las personas cercanas de la víctima, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, que en cualquier momento se acerquen ante el órgano jurisdiccional y accedan a la tutela de los derechos de la víctima.
Ahora tenemos algo que es muy importante. Por temas de competencia en materia penal, ustedes van a recordar que siempre va a ser el competente el juez donde se comete el hecho o el juez donde se aprende a la persona y ya luego, si existe un procedimiento iniciado, lo que se hace es que se remite todo lo actuado. En los temas de violencia, lo que va a suceder es que la víctima puede iniciar el proceso en un lugar distinto a su domicilio. Y la obligación que tendrá que hacer el juez es de precar, comisionar o de repente hasta exhortar para cumplir con estas diligencias judiciales que le permitan a la víctima que el proceso ahora sí sea como lo determina la Constitución y lógico está la norma internacional, sea eficaz, sea rápido, sea sencillo. Bueno, tenemos una parte que es importante. Puede ser que encontremos a víctimas que se hagan atender en centros médicos que no son peritajes. Puede ser que quien se dé cuenta de que existe un tema de violencia sea un médico de un dispensario, sea el médico de confianza. Este médico, para poder denunciar, lo único que tendrá que hacer es llenar una ficha, que es un detalle muy sencillo, nombres, apellidos, la descripción de lo que observó y remitirlo a la fiscalía. En caso de que llegaren a encontrar lesiones físicas que necesiten un reposo, porque así lo determinan los médicos, un descanso, ya de manera jurídica se convierten en lesiones o incapacidad. Pero el médico que observa huellas de maltrato en una víctima puede establecer en su informe los días de lesión que se presenten, esto pasarlo sea a la fiscalía para que inicie la investigación o puede dar conocimiento a un juez para que sea quien inicie el procedimiento. Algo que también puedo establecer como importante, y aquí voy dejando paso a paso todos los temas que este procedimiento sí beneficia a la víctima, es que el juez va a tener la obligación de vigilar el cumplimiento de las medidas de protección. ¿Y cómo lo hace? Se oficia y para que intervenga la Policía Nacional. Y es el que tiene que estar acatando estas disposiciones judiciales, primero en proceder a la notificación, en decirle a nuestra persona procesada, sujeto activo de la infracción, que tiene unas medidas de protección concedidas en su contra. Esto para tutelar a la víctima, garantizarle y prevenir, que es lo que le interesa realmente para proteger el bien jurídico de sea la integridad física, psicológica o sexual. En caso de que esto se incumpla, el legislador pudo prever y se lo va a conocer como una infracción paralela, que es la denominada el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad. Bueno, ¿qué más tenemos de importante? Se garantiza la reserva y la reserva va a ser de todo el proceso y en especial en lo que va a ser desde la presentación de la denuncia. Se garantiza el principio de confidencialidad e intimidad de la víctima a través de que se presenta la denuncia y automáticamente en el proceso se va a iniciar con la identificación de la víctima a través de las iniciales de sus nombres. Esto era algo propio del tema de niños, niñas y adolescentes. Pero Ecuador cumpliendo con los tratados internacionales de derechos humanos y cumpliendo con un principio procesal en materia penal, ha garantizado esta reserva e intimidad de la víctima. Esto incluso hasta para prevención, porque si ponemos de fácil acceso el domicilio, el lugar de trabajo, el centro de estudios de hijos, puede ser que en el momento que por principio de publicidad que le asiste a nuestro sujeto activo de la infracción vaya a tener una persecución o un acercamiento a la víctima, tal como ustedes pueden recordar en el caso de Fatma Yildirim versus Austria. Se sanciona a Austria dentro de la Comunidad Europea porque todos los esfuerzos que se hizo en vía judicial se caen en el momento en que
el conocimiento del paradero de la víctima estaba en el proceso, lo que permitió al señor Yildirim que en una tarde, en la cual tiene un desenlace fatal, mate a la señora Fatma Yildirim, y esto luego se ocasione en responsabilidad internacional. Me parece que viendo lo que ocurre en la comunidad internacional, algo que estuvo muy bien que el legislador se preocupe y haya establecido esta reserva. Antes, por principio de publicidad, la parte de la defensa podía revisar el expediente y tener acceso a esta información de la víctima. En la actualidad, esto, por lo que les acabo de mencionar, está prohibido. Bueno, y continuamos. Tenemos también que hay una parte que es para una cierta arista de lo que es movimiento de mujeres y parte de jurídicos interesados en el tema que se oponen. Hay otra parte que no y considera que esto puede favorecer. Para mí, creo que dentro del proceso va a ser de mucho provecho. Y les voy a explicar qué es. Es el procedimiento abreviado. Ustedes saben, el procedimiento abreviado es un procedimiento especial en materia penal que permite que nuestro procesado, sujeto activo de la infracción, reconozca primero la conducta, reconozca la afectación al bien jurídico y esto le permita someterse a beneficios en la condena. No es que se lo deja de condenar porque el procesado reconoce que hay la infracción. No, eso sería totalmente inconcebible. Pero hay algo que sí el legislador pudo prever y me parece muy bien, que es el tener el consentimiento de la víctima. La Fiscalía podrá plantear el procedimiento abreviado, podrá exponérselo al juez, pero siempre se tendrá que escuchar a la víctima en relación a lo que es la pena, para ver si en esta audiencia oral y pública la víctima se opone y le dice, no, señor juez, yo no estoy de acuerdo y solicito que valore la aplicación de este procedimiento. Al final, el juzgador tendrá que resolver y dentro de esta petición por parte de la Fiscalía tendrá que considerar los agravantes para poder imponer la pena. Bueno, continuamos, que es algo en lo cual sí me parece que es el gran avance y hay que dejarlo establecido que para poderse pronunciar en la sentencia, cuando sea condenatoria, tiene que establecerse la reparación integral. Y aquí el juzgador tendrá que considerar la opinión de la víctima y podrá considerar lo necesario, incluso la opinión del equipo técnico sobre lo que puede ayudar a la reparación de la víctima para que conste en sentencia. Esto realmente desde una vida procesal y desde un ámbito netamente de justicia restaurativa es muy importante porque tenemos la opinión de la víctima para que la reparación integral deje de ser vista como aquella compensación económica. La reparación integral, como les dije, estaba basada en devolver a la víctima su estado anterior. Señores, señoritas, antes de sufrir la afectación al bien jurídico protegido. También lo mencioné, es imposible que una víctima que haya sufrido un ataque contra la integridad sexual podamos pensar que va a regresar a su estado anterior. El daño emocional y las secuelas, incluso físicas, biológicas, fisiológicas, que se van a generar en la víctima, el daño va a estar permanente y el daño va a estar palpable. Pero para este tipo de infracciones, como lo son las de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, los estudios en perspectiva de género han concluido en la importancia de que la opinión de la víctima radique
no en el perdón. La víctima no tiene que perdonar. La víctima a veces queda su vulneración satisfecha con una disculpa. Esto es lo importante y lo vital que el legislador tuvo la precaución de establecer en el procedimiento unificado, especial y expedito. Como les mencioné de manera rápida al inicio, esto puede ser una especie de cambio de nombre. Es el procedimiento ordinario disfrazado en procedimiento especial para este tipo de infracciones. Pero estas características, como lo es la intimidad y la reserva, como es la preocupación por la reparación integral y como es los criterios de valoración de esta reparación integral a través del equipo especializado, lo que nos puede hacer reflexionar en que el trabajo sí está teniendo un provecho, sí se está dando una garantía y una tutela a los derechos. El derecho, por lo general, al igual que los movimientos en la sociedad, tiene que irse constantemente renovando. Es un hierro en casi todos los países que los legisladores responden a una vida política y esta formación jurídica es trasladada a los asesores. Estos asesores que si de buena manera en el Ecuador tienen formación en derecho, pueden ayudarles. Pero si no, esto se va a basar únicamente en lo que responda a una política pública. Ok, y bueno, como les mencionaba, esto también tiene que abarcar a lo que respecta a una parte que también es algo que hay unas opiniones a favor, hay otras opiniones en contra. Yo me mantengo en una posición neutral. ¿Por qué? Porque el legislador ha pensado que para este tipo de infracciones por ciclo de violencia en la cual la víctima puede mencionar que el proceso se tenga una breve pausa, esto va a ser tratado a través de una figura que se va a denominar como la suspensión de la sustanciación del proceso. Y esto es algo que también se recoge de lo que es el proceso penal ordinario. Antes de tener el Código Orgánico Integral Penal, les estoy hablando antes del año 2014, también teníamos la suspensión del proceso. Pero bueno, aquí el legislador lo que pretendió es darle esta oportunidad de decidir a la víctima, de decirle a la fiscalía, un momento, no quiero continuar con, con esta pretensión punitiva, o si quiero establecer. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, qué ocurre. Primero, la suspensión de la sustanciación del proceso no se pueden hacer en todas las infracciones. Va a tener sus particularidades y características propias. Primero, vamos a tener un primer elemento que va a ser que solo se permite en las infracciones de violencia física cuya lesión no supere los 30 días. Para mi gusto, esto es algo correcto, porque algo que supere de los 30 días de lesión, lo más seguro es que deje una incapacidad permanente. Y suspender el proceso ante tal ataque a la integridad física, me parece que hubiera sido dar un límite a lo que es la garantía de justicia. Recuerden, estamos persiguiendo infracciones en la cual tenemos una víctima establecida, pero esto no separa a la sociedad de ser la víctima. A todas las personas en la comunidad nos afecta la violencia contra la mujer. No nos afecta porque no nos maltratan a nosotras, no nos afecta porque las que mueren no somos nosotras, pero en la comunidad sí causa un malestar evidente
que se presenten estos hechos violentos. Entonces, ese es el primer requisito, que no supere la lesión física de 30 días. Adicional, no se va a poder suspender el proceso cuando la infracción de violencia psicológica, la pena sea de 1 año, sea hasta de 1 año. ¿Por qué? Porque también tenemos otros tipos de clases de violencia psicológica cuando ya también generan este trastorno permanente que deja graves secuelas en la integridad psíquica de la víctima, y también por cuestiones de justicia era racional que no se permita suspender el proceso. Aquí lo que interesa es poner un tope a la criminalidad en este tipo de infracciones. Ahora, ¿qué más? Ahora, eso es lo que respecta a las infracciones. Ahora vamos a ver qué requisitos le exige el legislador a nuestro procesado, sujeto activo de la infracción, para tener este beneficio, entre comillas, de la suspensión de la sustanciación del proceso. Primero, le va a pedir lo que es algo realmente racional, que no tenga otra sentencia o proceso en curso de delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Y es que es lógico, no va a poder tener 2 procesos abiertos en su contra y el uno lo va a suspender y en el otro sin que me condenen o que suspenda los 2. No, él no tiene que haber tenido por ninguna razón ni sentencia ni un proceso en su contra. Adicional, no va a poder haberse beneficiado de una salida alternativa en otra causa. Y esto también es como un tope y un alto a la criminalidad. En estas infracciones en específico y en la suspensión que existe en las infracciones en general, lo mismo. No tiene que haberse beneficiado de este tipo de procesos. Aquí tiene que ser uno solo, no se tolera la reincidencia. Y bueno, por cuestiones ahora sí de justicia rehabilitadora, deberá someterse a tratamientos psicológicos de educación sexual y la prevención en recaídas. Esta prevención de recaídas nos deja tal vez la confusión de que prevención en recaídas de qué. Bueno, siguiendo de repente una interpretación teleológica, lo que pretendió el legislador hacer que sea recaídas en infracciones de violencia. Sin embargo, la obligación está abierta y lo que se le exige es que se someta a un curso para evitar la prevención. Para mi gusto, lo que hubiera sido adecuado es poner como obligación, a más del tratamiento psicológico y de educación sexual, el curso para romper patrón machista, que sí lo puede otorgar el Estado. Pero bueno, prefirieron poner prevención de recaídas. Esperemos que esto en algún momento se corrija y esto va a estar a cargo de lo que es la red de salud pública. La persona procesada deberá, lógico, aceptar la decisión y el juzgador va a imponer las medidas de reparación integral a las víctimas. Aquí es algo que también va a llamar mucho la atención, porque estamos suspendiendo el proceso. Aquí no existe todavía una sentencia condenatoria. Puede ser que luego, más adelante, la fiscalía ni siquiera reúna la prueba y esta persona pueda terminar con un sobreseimiento o una ratificación de inocencia. Sin embargo, el legislador, tutelando una vez más a la integridad que le asiste a la víctima por los derechos reconocidos en Constitución y tratados internacionales, en la suspensión del proceso, una vez le aseguró la reparación integral. Para mi gusto, como les mencionaba, esto va a estar basado en regresar a la víctima a un estado anterior y confiando en un principio, un principio de centralidad de la víctima, un principio de no revictimización, basándonos en que las víctimas, por lo general, son víctimas y no mienten. Esta reparación está muy bien, está adecuada, porque la víctima igual sufrió el daño. Lo que está diciéndole al Estado es que se suspenda su juicio por un ratito. Entonces, el fiscal tendrá que informarle de la suspensión, de la sustanciación del procedimiento. El juez llamará a la audiencia. Ojo, esta suspensión únicamente se podrá presentar
antes de la audiencia de evaluación y preparación de juicio. Porque si se llega a instalar esta audiencia, ya no hay suspensión alguna y la persona ya tendrá que enfrentarse para ver si responde o no a juicio. Por lo tanto, esta petición de suspensión la víctima tendrá que realizarla antes. Y bueno, una vez más tendremos que contar con esta oficina especializada en la cual el juez va a tener este auxilio del técnico para que le haga una valoración psicoemocional, tanto a la víctima como a la persona procesada, de tal manera que aquí sí me parece lo adecuado. ¿Por qué? Porque aquí vamos a garantizar de que esto no se solicite únicamente por ser parte de un ciclo de violencia, sino que esto realmente responda a que la víctima no va a estar en riesgo, porque el ciclo de violencia es lo más ligerito que le puede pasar a la víctima. Puede ser que esta víctima se encuentre amenazada, puede ser que esta víctima se encuentre en riesgo de muerte, y es por eso que solicita la suspensión de la sustanciación del proceso. Esto sí realmente es un acierto que realiza el legislador en el momento que pone. Un momento, víctima, está bien, vamos a suspenderte el juicio, no vamos a condenar todavía a tu agresor, pero aquí vamos a tener un informe psicológico de trabajo social y en su momento se deberá abarcar para todas las provincias un informe de carácter antropológico. Esto para medir realmente la situación de riesgo o no que pudiera presentarse la víctima. Bueno, ¿qué medidas se le van a disponer a la persona, en este caso, que se beneficia de nuestro procesado, nuestro sujeto activo de la infracción? Lo primero que va a tener que hacer es residir en un lugar determinado, lo más seguro es que esto sea lejos del domicilio de la víctima, abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas, va a tener una vez más que someterse a este tratamiento médico, psicológico o de rehabilitación para el consumo de drogas, si fuera el caso, psicotrópicos, estupefacientes o bebidas alcohólicas. Una vez más, educación sexual, y aquí el legislador vuelve a poner esta prevención de recaídas cuando lo adecuado hubiera sido que ponga el romper este patrón machista. Va a tener que cumplir con las medidas de reparación integral impuestas por el juez, fijar un domicilio e informar al juez en caso de que lo modifique, presentarse a la autoridad. Esto también está muy bien porque, valga la redundancia, bien, porque no se trata de que el proceso se terminó. No, un momento, esto simplemente es una pausa al juicio. Entonces, esta obligación de presentarse periódicamente, ustedes podrán asimilarlo en lo que es la garantía de que este procesado en algún momento, si esto se vuelve a activar, responda a juicio. Es simplemente para garantizar con esta inmediación de que esta persona procesada vaya a responder a juicio. Y yo, claro está, no tener una instrucción fiscal por un nuevo delito. Estos requisitos son muy importantes porque, como les mencionaba, va a garantizar prevenir algún posible riesgo para la víctima y adicional va a permitir establecer estos límites en relaciones interpersonales, tanto de agresor con la víctima. Lógico está, esta revocación de la suspensión condicional del proceso no puede ser, por favor, alguien que está como que en la calle, se escuchan motos, un vehículo, por favor, para el audio si me ayudan, tengan la gentileza. Bueno, esta revocación de la suspensión condicional del proceso va a permitirse, va a ser procedente en el momento en que la persona procesada incumpla con las medidas impuestas que fueron ya dispuestas por el juez. O que vaya a incumplir el plazo pactado. Si usted se comprometió a pagar un tratamiento psicológico no lo ha hecho, bueno, esto va a permitir que esta suspensión condicional del proceso se revoque y la causa continúe. ¿Qué más? Para darse esta revocatoria dentro de un sistema oral, también se va a realizar en una audiencia y el juez tendrá que empezar a analizar los parámetros para poder proceder a esta revocatoria y de una vez continuar con la sustanciación del procedimiento de las reglas unificadas, especial y expedito para el juzgamiento y sanción de este tipo de violencia.
de este tipo de infracciones. Aquí hay una parte que me parece que un poco el legislador se nos fue en el garantismo a la víctima. Es que si bien tenemos toda esta política pública que en derecho se ha trasladado a procesos o infracciones especiales para las víctimas, no podemos dejar de lado aquellas figuras propias del derecho penal, como es el principio de legalidad, como es incluso hasta el principio de doble juzgamiento. Bueno, un doble juzgamiento no sería tanto, pero aquí más está por el principio de legalidad, porque les acabo de subrayar lo siguiente: se va a reabrir, por decirlo de una manera sencilla, la sustanciación del proceso unificado expedito y especial, pero para este proceso se van a tomar en cuenta las pruebas practicadas que se soliciten e incluso se van a acumular nuevos hechos. Esto para cualquier proceso penal por una infracción común y silvestre sería totalmente inconcebible, porque aquí las personas respondemos por el hecho cometido y es por ese hecho que me juzgan, pero aquí incluso me pueden juzgar por el primer hecho y los que cometan en lo posterior. En un proceso penal ordinario, un proceso que la fiscalía persiga, esto originaría que se abra otra causa. Pero en los casos de violencia, bueno, esto va a ser considerado dentro de una sola causa. Algo que también creo que es importante y casi se me escapa es la justicia restaurativa. Y es aquí donde sí le debo dar el mérito de que el legislador hizo muy bien. Como les decía, es importante escuchar a la víctima, no solo escucharla en el testimonio, no solamente tener a la víctima como testigo que me va a ir a contar el hecho que vulneró sus derechos, sino como a la víctima activa, explicándole al juzgador: jueza, esto es lo que a mí me lesionó mi integridad. Jueza, es esto que aniquiló mi dignidad. Considero que con que el procesado me pida disculpas, el tema termina ahí. Y es algo que es propio, también responde a los compromisos internacionales y es parte de lo que podemos también considerar en la Constitución, lo que del Ecuador, la justicia restaurativa. Y bueno, nos va a determinar el legislador que dentro de este proceso vamos a tener una víctima, vamos a tener a la víctima quien sufre la infracción, vamos a tener a la familia inmediata, los hijos, que son por lo general los más cercanos, o las personas que estén a cargo de la víctima. Recuerden que pueden sufrir esta infracción niños, niñas, la persona sentenciada, la comunidad local o instituciones jurídicas tendrán la comparecencia de la comunidad local. No es obligatoria. Recuerden que el Estado, si bien le importa sancionar este tipo de conductas injustas, pero esto tendrá que modularlo el juez. De repente se invita a las personas cercanas, los amigos de la víctima también, a este tema de la justicia restaurativa. Esto se va a llevar como parte dentro de la ejecución de la sentencia. La sentencia se está ejecutando, se está cumpliendo la pena y también va de la mano la justicia restaurativa. Se lo va a realizar únicamente por petición de la víctima y siempre que la parte acusada esté de acuerdo. Porque recordemos, aquí hay un tema que sí hay que hacer un paréntesis. El Estado tiene la obligación de reparar. El Estado tiene la obligación de sancionar, pero por trabajar en los dos no puede ir violando derechos de las partes opuestas. Esto entiéndase de la siguiente manera. A nuestro sentenciado ya le impusimos la pena, que es la que estipula la ley, y también el Estado se impuso en el momento que lo castiga y lo priva de su libertad. Que el sentenciado diga: no, a mí no me importa, estoy contento con la pena y yo no me voy a arrepentir ni voy a pedir disculpas del daño ocasionado. O puede ser que se quede simplemente: juez, ya me pusiste una reparación integral, yo no estoy de acuerdo en establecer una justicia restaurativa. Mira allá, Estado, cómo garantizas esta justicia restaurativa, pero yo que soy el sentenciado no tengo nada que hacer aquí. Entonces, es por eso que hace
el legislador el paréntesis de que no se va a reemplazar jamás es la sanción de privación de libertad, ni tampoco ser un elemento para reducir la pena. Esto es netamente justicia restaurativa. Intentar que la víctima se sienta que la tutela efectiva se cumplió. Es decir, que su proceso avanzó, que su proceso se ejecutó y que el órgano jurisdiccional le dio una respuesta a través de la sentencia. Cuando la víctima sea mayor de 12 años, su consentimiento debe ser libre. El adolescente tiene que acudir con la autorización de su representante y decirle al juez, quiero solicitar un proceso de justicia restaurativa. ¿Qué es lo que busca realmente la justicia restaurativa? Aquí es la parte importante. Es dar a la víctima una oportunidad de expresar el impacto de la infracción que la infracción ha tenido en su vida. Frente a esto, la persona infractora debe tener la oportunidad de reconocer su responsabilidad y señalar los compromisos que puede asumir. Se considera que este tipo de infracciones se van a dar dentro del núcleo familiar, personas cercanas al círculo de la víctima. Entonces, lo que se busca realmente es que en su momento el procesado exprese, puedo atreverme a decir, el arrepentimiento, y esto sea lo que pueda reparar a la víctima. Hay algo que es importante, no se va a obligar al procesado, tampoco se puede obligar a la víctima, por ninguna de las circunstancias, a sentirse forzada o a ser obligada a participar en esta fase. Esto siempre, siempre, siempre va a tener que responder a la voluntad de la víctima y esta, como su derecho de participar o no en el proceso, tendrá que acudir al órgano jurisdiccional. Esto de la justicia restaurativa realmente responde a un principio totalmente dispositivo. La reparación integral sí lo hace el juez por su obligación internacional, pero esta justicia restaurativa es netamente un principio dispositivo. Entonces, se tendrá que tomar el consentimiento de las partes, se va a tener que informar el objetivo, es decir, que la víctima exprese el impacto que ha tenido la infracción en su vida, y se va a tener que dar el tiempo para el cual proceda esta fase de justicia restaurativa, a fin de que las partes involucradas conozcan cómo se deba desarrollar esta fase de justicia restaurativa. Bueno, vamos a tener que, primero van a tener las intervenciones, esto va a ser tal vez una audiencia chiquitita en la cual vamos a tener a la víctima y al procesado conversando de lo que les ha pasado, y va a tener este desarrollo de la fase restaurativa. Luego de que se declara instalado de repente esta diligencia, este acto, y si comienzan con nuevas agresiones, bueno, esta fase se cumple. Lo importante es que siempre, siempre, siempre el Estado está atrás de lo que es la integridad de la víctima a través de la participación en lo que respecta a el equipo técnico, sea esto un psicólogo o un trabajador social. Es lo que se denomina la preparación emocional y psicológica que necesitará la víctima para este tipo de justicia restaurativa. ¿Cómo se va a desarrollar esto? En un diálogo. Primero se concede la palabra a la víctima para garantizar el propósito de este procedimiento. Acto seguido, el juez considerará qué partes deben intervenir. Puede ser que vaya la víctima, sus familiares y demás personas, ¿no? Siempre con prioridad va a dar la palabra a la víctima. Esta no puede ser interrumpida en ningún momento cuando esté relatando su historia. Para el proceso de restauración no es necesario que la víctima y la persona agresora mantengan un diálogo directo. No, esto simplemente va a ser como que una mini mediación en la cual ambas partes van a dar su cumplimiento a la fase restaurativa. Puede darse la intervención de un juez, de un asistente, una especie de procedimiento. La víctima y la persona agresora, hoy sentenciada, no están en la obligación de llegar a un acuerdo en el proceso de restauración. Esto es simplemente una propuesta. Recuerden que igual la víctima va a tener el derecho a la reparación integral y esto es parte de lo que
es la tutela que le asiste a la víctima dentro de debida diligencia y de tutela efectiva. La justicia restaurativa podemos mencionar lo que es un plus, es un derecho que existe a las personas cuando sufren infracciones. Es un mandato que está en la Constitución, pero esto no puede ser impuesto a ninguna de las dos partes. Si se llega a un acuerdo con la víctima y el procesado, la ejecución de esa promesa o compromiso tiene que ser cumplida a cabalidad y es de responsabilidad absoluta, real y práctica el mismo el de cumplir. Para que sea efectivo el proceso de restauración, es decir, tendrán que las dos partes decir, bueno, la víctima a mí me dijo que se sentiría restaurada si yo le expreso mis disculpas o de repente si le devuelvo sus objetos personales que los he tenido escondidos y no los entregué a la fiscalía, y con eso ya se puede considerar la justicia restaurativa. Bueno, con esto realmente he llegado al fin de lo que es la innovación, las mejoras, los beneficios y las partes que no le salieron tan bien al Ecuador. Sin embargo, es el reconocimiento de que el Estado está preocupado en la prevención y en la judicialización de este tipo de infracciones. Primero, una vez más, quiero dar un formal y fraterno agradecimiento a la Escuela de Posgrados Sofía. Quiero agradecer a Perú por haberme invitado. Yo realmente compartir con ustedes me siento como en casa. Este límite de la tecnología no es nada. Nosotros siempre estamos en contacto, el afecto y el respeto por el ánimo y el interés de mantener la academia de mi parte siempre está presente. En lo que respecta a esta charla, para el resto de participantes, les quiero dejar la siguiente reflexión. Este tipo de conferencias tienen dos aristas, como les mencioné. Va a tener una arista jurídica porque nos permite conocer el proceso y porque nos deja ver incluso hasta los hierros que pueden cometer los estados. Pero esto no nos puede sacar desde el ámbito social, porque hay ciertas mujeres, y son muchas, que cayeron en manos de las personas que desconocen lo que es la igualdad y mucho más lo que significa la libertad. Auditorio, que su ausencia en este mundo no va a ser jamás en vano. Este tipo de eventos es lo que permite ver a estas tragedias y a estas mujeres como próceres. Iluminaron al ser humano. Fueron ellas realmente las que invitaron a la humanidad a despertar y que por fin rechace todo tipo de violencia y discriminación contra los femeninos. Nos reunimos para aprender mucho derecho, pero también nos reunimos en estas conversaciones porque seguimos y tenemos el derecho a que se nos respete en una vida digna. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Eugenia Áviles. Excelente exposición, muy claro, muy linda su exposición. Tenemos algunas interrogantes de parte de nuestro auditorio. El doctor Darwin Castellano tiene una inquietud. Dice, en caso de sufrir violencia, el hombre, que es parte del núcleo familiar, ¿ante qué autoridad debe acudir? Bueno, en el caso ecuatoriano, esto está recogido como el núcleo familiar. Puedo decir que la infracción es de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, pero el hombre está comprendido dentro de lo que es núcleo familiar, dentro de todos los sujetos de la infracción. ¿Por qué? Porque se habla de la pareja, se habla del conviviente, se habla del cónyuge, se habla de expareja, se habla de exconviviente, se habla de ascendiente, de descendiente, de hermano, y incluso por vínculo de consanguinidad. Entonces podemos reconocer que si el título de la infracción es de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, es lo que nos va a abarcar a los dos sexos. Entonces puede ser su pretensión de ser judicializado ante una unidad de violencia especializada o incluso la fiscalía. Muchísimas gracias. De igual forma tiene esta inquietud
le gustaría que le aclaren cuál es la diferencia entre asesinato y feminicidio. Ya. Muy interesante pregunta. Realmente, igual todas siempre van a ser de mucho interés. Pero en este caso es importante mencionar. En lo que es el asesinato, al igual que el homicidio, vamos a tener como conducta el verbo matar. La persona que mate a otra. Pero cuando se habla del femicidio, en el Ecuador se ha determinado lo siguiente. La persona que, ya sabemos que es un ser humano, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. Es aquí donde se nos abre realmente la arista en la particularidad de la infracción del femicidio. Primero tenemos que nos va a exigir el resultado de las relaciones de poder. ¿Y qué son estas relaciones de poder? Vamos a hacer un juicio de los elementos objetivos del tipo. Ya sabemos que el sujeto activo va a ser cualquier persona, porque nos habla de la persona. Segundo, vamos a tener que nuestro sujeto pasivo va a ser una mujer o por su condición de género. Es aquí donde puede incluirse aquel ser humano de sexo, de nacimiento hombre, pero con una identidad de género femenino. Por lo tanto, va a entrar en esta condición de género femenino el transfemenino. Estos van a ser clarito nuestros sujetos pasivos. La conducta, ya sabemos, matar. Vamos a reconocer el elemento normativo que nos exige la infracción del femicidio, y es la relación de poder. La relación de poder, ¿qué es? Básicamente, tenemos que reconocer que esta relación de poder va a estar en la relación dicotómica que existe entre las personas, en la cual vamos a tener a un sujeto ejerciendo todo un poderío sobre otra persona, en el cual la va a cosificar. Es decir, esta relación de poder es aquella en la cual se va a evidenciar primero la discriminación y segundo el sometimiento. Es ahí que las teorías en género han concluido que la relación de género es aquella en la cual se evidencia la discriminación hacia lo femenino y se va a trasladar a través del poder. Entiéndase el sometimiento. Cuando ustedes escuchen palabras como eres mi mujer, te callas porque yo lo digo, aquí te quedas y no sales porque en mi casa mando yo, renuncias a ese trabajo porque yo te lo digo, estas son propias características de lo que vamos a tener como elemento normativo relación de poder. Esto significa que nuestro sujeto activo va a tener que ejercer esta discriminación, este poderío, este sometimiento a su víctima, y ahí se comprende la relación de poder. Bueno, ¿qué más nos exige el tipo? El tipo también nos va a decir que estas relaciones de poder sean en cualquier tipo de violencia. Aquí ya vamos a tener las circunstancias que podría ser tranquilamente violencia física, psicológica, sexual. La diferencia con el asesinato, bueno, el asesinato también es la muerte de una persona que nos exige otras circunstancias. Ustedes van a decir, pero en el asesinato también se comprende la muerte a sabiendas de que es el cónyuge el conviviente. Puede ser que ahí entre esas el cónyuge se le ocurra que quiere quedarse con todo el dinero de la sociedad conyugal y por eso mata a la mujer. Pero aquí no vamos a tener una relación de poder. ¿Ok? La relación de poder, este elemento normativo es indispensable en el juicio de tipicidad en el tipo del femicidio, porque si la fiscalía no acredita esta relación de poder, la verdad no hay femicidio. Vamos a tener asesinato u un homicidio. Lo importante de la infracción del femicidio es el reconocimiento particular de la muerte en base a esta discriminación.
Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de la doctora Jessica Espinosa. Buenas noches. Usted dice que la violencia de género es una acción pública. Entonces, ¿el fiscal puede iniciarla de oficio sin denuncia de la víctima? Así es. La norma por lo general dice cuando la autoridad tenga conocimiento de cualquier hecho de violencia. Por lo tanto, le llega la noticia criminis a la fiscalía y de manera inmediata deberá iniciar la investigación. Muchísimas gracias. También tenemos aquí a la doctora Natasha. Dice, buenas noches. ¿Cuál sería su recomendación para aplicar el sistema que tiene Ecuador sobre violencia familiar en el Perú, ya que muchas veces el proceso por violencia familiar en los juzgados tiene muchas falencias y demora mucho por la recargada labor que tiene el juzgado? Ok, bueno, por eso es que quiero mucho Perú, porque yo en el 2015 estuve haciendo unas visitas y estuvimos conociendo el modelo, claro está, en unos juzgados de familia, pero estuve en la provincia de Santa, pero yo considero que esto realmente no es tanto la innovación del Ecuador. Esto es asumir el compromiso internacional. Ustedes, al igual que el Ecuador, son suscriptores de Convención Belén do Pará y de la CEDAW. Son parte del sistema interamericano de derechos humanos, por lo tanto, les llega por control de convencionalidad las sentencias en Corte Interamericana. No podemos olvidarnos de sentencias de González versus México, Campo Algodonero, no podemos olvidarnos de lo que pasó con Mariana Peña versus Brasil, lo que origina incluso la Convención Belén do Pará. Y esto lo que va a tener que basarse en dos cosas. Primero, educación para romper el patrón machista en la conducta. Segundo, cumplimiento estatal de estos pactos internacionales que son trasladados realmente, primero al sistema legislativo y segundo al órgano jurisdiccional, que es el encargado de hacer la especialidad en la justicia. Yo, si mal no recuerdo, ustedes tienen una ley que es contra la violencia a la mujer. No es tan antigua esta normativa, creo que es también por ahí, 2015, 2016, que tienen la ley especial. Si no mal recuerdo, perdón si me equivoco en el año. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer realmente como países hermanos es seguirnos intercambiando en lo que son los modelos. Ecuador en lo que es la parte contravencional, estas faltas, para ustedes no contravenciones, para nosotros contravenciones, ustedes como infracción lo denominan faltas, tenemos un sistema que concentra y hace integral el abordaje de justicia. Entonces, esto permite un desarrollo más expedito, valga la redundancia, porque así también es el procedimiento, en la atención a la víctima. Concentrar las actuaciones en la audiencia también permite agilitar y brindar la atención a la víctima. Entonces, todo está realmente en el cumplimiento del compromiso internacional como la parte jurídica y en la parte de social con educación. Muchísimas gracias, doctora Eugenia. Me parece que han estado levantando la mano, a ver, no sé, vamos a, entonces déles el uso de la palabra, a ver, no sé quiénes deseaban participar, mil perdones, yo he estado concentrada ahí en el chat. ¿Sí? No. ¿No? Nadie, no veo, no. Parece que no hay más preguntas. Bueno, una vez más, entonces, doctora Isabel. Buenas noches, buenas noches. Sí, buenas noches, levante la mano, le saludo a la abogada. Sí, buenas noches, le saludo a la abogada Carla Velotti. Lo que pasa es que quería precisar
haciendo comparación entre Ecuador y Perú, en nuestro país están tipificados 4 tipos de violencia. Las que usted señaló en su exposición y la violencia económica o patrimonial. Que me gustaría señalar e indicar cómo se manifiesta este tipo de violencia. Por ejemplo, con perturbación de la posesión, tenencia o propiedad. ¿Aló? Sí, aquí estoy. Tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida. ¿Me escucha? Sí, escucho. Ok, entonces. Perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción o apropiación de bienes patrimoniales, así como también la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer necesidades, como también evasión al cumplimiento de las obligaciones alimentarias, entre otras manifestaciones de violencia económica o patrimonial. Por último, me gustaría saber en qué consiste o cuál es el tratamiento que brinda Ecuador para la violencia, para las víctimas de violencia contra la mujer y para su familia. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, doctora. Importante pregunta, como todas. Aquí sí hay que dejar establecido que en el año 2018 se publica la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Así de clarito el nombre. Esta ley identifica como un tipo de violencia a la patrimonial. Incluso fue la normativa generosa porque realmente innovó también al crear violencia simbólica, violencia política, violencia ginecostétrica. Sin embargo, le dejó la tarea al legislativo de tipificar la infracción. En el año 2018 nosotros tenemos la violencia patrimonial, que como institución básicamente es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, también tiene la limitación o control de los ingresos y también en un ámbito ya tal vez de política pública se considera violencia económica percibir un salario menor por la misma tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Esta infracción todavía no se tipifica. Esta infracción todavía no tiene un procedimiento. La violencia existe, pero en la práctica no se aplica. No tiene el mecanismo para ser ejercida. Muchísimas gracias, doctora Eugenia. Vamos a invitar a nuestro director de la Escuela Sofía Posgrado para que él pueda ahí acotar un poquito y luego hacer la clausura del respectivo evento. Doctor Willy, por favor. Ok. Muchísimas gracias, Isabelita. Y nuestro reconocimiento y sincero agradecimiento a Eugenia Avilés Cordero, de la hermana República del Ecuador, y a los hermanos de Perú, República Dominicana y del Ecuador también, que están con nosotros en esta importantísima reunión, esta brillante conferencia de parte de nuestra colega y amiga Eugenia Avilés. Bueno, lo que mayormente propicia la violencia dentro del núcleo familiar y contra la mujer es la ira, ¿no? Bueno, la ira es lo que motiva y es lo que lleva a las personas a cometer este tipo de actos, ¿no? Entonces, lo que se debería hacer es un abordaje quizás de este tema y de procurar trabajar una ira de transición, ¿no? O sea, cómo controlar nuestra ira, ¿no? Y que se procure, como ya dije, de que la ira no sea una ira explosiva o una ira, en el peor de los casos, asesina, ¿no? Porque finalmente el hombre termina matando a su pareja. Lo que debemos hacer o lo que debemos procurar es retener ese motivo real de nuestra indignación, ¿no? Siempre pensando en un futuro mejor, en qué es lo que va a pasar con nuestra familia en el futuro. Y hay que ir dejando de lado el tema de la venganza, que, ojo, es un sentimiento muy natural en el ser humano.
Y cuando se habla del feminicidio, casi la mayoría de los países, o casi todos los países del hemisferio, han recogido dentro de su legislación este tipo penal por el precedente que hay de aquel caso que muy bien ha mencionado Eugenia, es el de González y los campos algodoneros en contra del Estado de México, ¿no? O contra los Estados Unidos mexicanos, para ser más exacto. A partir de allí, todos los miembros del sistema interamericano de derechos humanos han tenido que incorporar dentro de su corpus juris o su corpus lex este tipo penal del feminicidio, que va mucho más allá de un simple machismo o de la simple misoginia, ¿no? Y somos una sociedad violenta, sí. Y ojo, seguimos siendo una sociedad violenta en pleno siglo XXI. Y esta violencia aqueja sobremanera a la población femenina, ¿no? Y esto es algo generalizado en todos los países del mundo. O sea, no es una exclusividad ni del Ecuador, ni de Perú, ni de Latinoamérica. Este tipo de violencia es algo que ocurre en todo el mundo. Y como es un problema de alcance global, nosotros como hombres y mujeres de derecho tenemos que detenernos a ver cuál es el tratamiento que se le está brindando a este problema en otras latitudes, y es lo que hemos pretendido hacer en esta sesión, ver las semejanzas y las diferencias que hay entre nuestro sistema peruano y el sistema de nuestro hermano país del Ecuador. Entonces, estamos viendo que hay algunas diferencias, y para precisarle a Eugenia, en el año 2015 se dio la ley de violencia contra la mujer, y si no me equivoco, este año o a finales del año pasado se ha dado otra ley más en donde es en contra de la mujer y los integrantes del grupo familiar, y en donde ya queda puntualizado de que la violencia basta con que la víctima sea mujer para que sea reprimida y para que sea sancionada. Pero hay que seguir pensando, y disculpen que me extienda en este tema, no puede ser posible que la mitad de la población en el mundo, que somos los hombres o los varones, esté en contra de la otra mitad del mundo, que son las damas, que son las mujeres. Esto es algo que no puede ni debe estar pasando. Algo no está bien, algo no está funcionando correctamente, y eso es algo que nos debe llamar a la reflexión. Hay que repensar el tema, ¿bien? Y muy bien ha mencionado Eugenia, de que este problema de la violencia debe ser abordado, debe ser tratado por la educación en todos los niveles. Desde la cuna, el nido, no sé cómo se llame en Ecuador o en los otros países, el jardín de la infancia, la primaria, la secundaria, el instituto, la universidad y hasta en el posgrado. ¿Por qué no? Porque este tipo de violencia no hace distingo ni en edad ni en condición socioeconómica. Y el tema cultural es algo que también nos debe llamar poderosamente la atención. Yo recuerdo claramente haber estado en Israel, donde hay bastantes árabes, y ver cómo en la tienda, en el centro comercial, en el restaurante, en el hotel, las niñas están completamente tranquilitas, calladitas, no hablan, dicen,
absolutamente nada. Y el niño varón está saltando, está correteando, está así, porque es varón. Eso es un tema cultural que tenemos que abordarlo de todas maneras. Por ejemplo, en algunas culturas basta que la mujer pierda la virginidad para que sea severamente castigada. Eso es algo que en nuestras latitudes no es así. Entonces, hay que tomar en cuenta también el tema de la cultura local, de la cultura nacional, de la cultura regional y, ¿por qué no?, de una cultura continental o de una cultura global, ¿no? Todos, absolutamente todos, tenemos la obligación de pensar, como ya dije, y abordar este tema. Todos. Esto no es una exclusividad de los abogados, de los estudiantes de derecho, el Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables, que en otros países es el Ministerio de la Familia, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente la mujer es víctima de la violencia, también lo es el hombre y los demás integrantes del grupo familiar. Entonces, es obligación de todos, absolutamente todos, pensar y repensar este tema. Y lo que nos caracteriza, y en eso hay que coincidir, en nuestros países es la inoperancia o la lentitud en el aparato jurídico. Eso es una triste realidad que tiene que corregirse. Y no se resuelve realmente este problema, que es un problema álgido, ¿no? Y frente a ello, ¿qué es lo que sucede? Surgen algunos movimientos, algunos colectivos, bueno, entre ellos MeToo, Ni Una Menos o Ni Una Más, no sé cómo se llama, organizan marchas, manifestaciones, protestas, etc., cuando eso es el rol fundamental del Estado. No nos olvidemos que el Estado tiene a la persona y a la familia como la célula básica de la sociedad y del Estado, además de la protección de la vida y de la dignidad humana. Ahora, sí hay que ver la otra cara de la moneda. Hay que ver del otro lado de la vereda. ¿Me explico? Bien. En este tipo de procesos y de sus procedimientos se tiran abajo el principio de presunción de la inocencia. Basta con que se denuncie el hecho, sea por la propia víctima o por una persona que observa o que es testigo de ello, o algún familiar, ya, medidas de protección, etc. Esto es porque se está poniendo por encima el tema de la vida y de la integridad física y psicológica de la mujer y del grupo familiar. Esto es algo que hay que reconocer, pero no puede ni debe ser indefinido. Esta no es una carta blanca o una carta en blanco, como se llame, de larga data. En algún momento tenemos que alinear nuestros sistemas, tanto legales como de administración de justicia especializada en este tema, para ver qué tratamiento le damos. ¿Por qué? Porque hasta el más vil de los delincuentes tiene derechos humanos, tiene derechos y libertades fundamentales. Bueno, eso era lo que les quería decir y reitero el agradecimiento y el reconocimiento a nuestra expositora de esta noche, a nuestra colega de la hermana República del Ecuador, doña Eugenia Avilés Cordero, y a la artífice o a la responsable de estas semanas internacionales que tanto están haciendo por la cultura jurídica en Latinoamérica, y me refiero a nuestra colega y amiga también, la doctora Isabel Ramírez Peña.
Muchísimas gracias, espero verlos mañana, donde hay otro importante evento acerca de el medio ambiente y la justicia constitucional en República Dominicana. Perú tiene bastante reserva de mineral, de flora y de fauna, y el ambiente es algo que nos debe preocupar también a toda persona, sin excepción alguna. Y el agradecimiento a las más de 60 personas que esta noche se conectaron y la invitación para tenerlos mañana también y el día viernes. Esta fue la videoconferencia número 98 en la semana 20 ininterrumpida de las videoconferencias gratuitas de Sofía Escuela de Posgrado. No hay que pagar absolutamente nada porque nuestros speakers o nuestros expositores tampoco cobran nada. Y se les envía un certificado en PDF que no nos cuesta ni papel ni tinta tampoco, ¿ok? Basta con inscribirse y con compartir o darle like o seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Y en nuestro canal de YouTube, en donde poco a poco estamos colgando, ese término, ¿no? Estamos colgando los videos de nuestras conferencias y en las últimas semanas internacionales, y esto tiene que seguir como una humilde contribución, un pequeño granito de arena en el vasto conocimiento de la juridicidad o de lo jurídico en nuestros países iberoamericanos. Muchísimas gracias, Eugenia, muchísimas gracias, Isabel, y a todos los participantes en esta noche. Hasta mañana.